En el marc del pla per crear nous espais de socialització al barri de les Planes, l'Ajuntament treballa en l'acompanyament de les persones més grans de 80 anys que viuen soles. Fruit d'aquesta feina, neix l'espai grupal Vides i Veus, amb l'objectiu de crear vincles per minvar la solitud no volguda. En aquest espai, persones grans han compartit les seves històries de vida, que són també històries del barri, ja que han estat testimonis i protagonistes de la seva creació i evolució. A través de la seva experiència i saviesa, podem entendre la necessitat de preservar la memòria històrica, la importància dels vincles socials i d'una comunitat forta que no deixi a ningú enrere. Tengo 81 años y me vine aquí a Cataluña en el 1966. Soy de Huelva. Me casé, me vine a Barcelona, a Cataluña. De la provincia de Córdoba, pero nosotros vivíamos en el campo. Llegamos en el 63, yo que fui la primera que vine, pero ya sé, luego ella se vino en el... Conforme nos íbamos casando los hermanos, nos veníamos para aquí. Pues yo me vine con mi hermano, estuve 2 años, luego ya me vine aquí a Las Planas, y aquí estamos desde el 67. En Marcocinado, provincia de Badajoz, ¿vale? Y me crié allí con mis padres, que mis padres de toda la vida, cuando yo nací, ya tenían el bar, ellos ya lo tenían. Entonces me crié allí hice toda mi juventud y todo, y me casé allí también. Y a los 3 años por ahí de nacer mi niña, pues entonces ya nos vinimos aquí a Barcelona, a Cataluña. Nos casamos en Cornellá, porque vivíamos, como hubo aquella ría tan grande, y a él le dieron una casa, apenas ahorremos, pues dijimos de meternos en un piso. Y él decía, Carmen, yo quiero meter en un piso, pero al lado de los arriados. De modo que lo cogimos en la calle La Merced, que estaban en obra, estaban haciendo los bloques. Nací en 1931 y en la provincia de Granada, un pueblo llamado Huéscar. Y yo iba con las cabras, con otro señor que me cogió así para que fuera con él, y de noche, por la tarde iba yo al pueblo, que estábamos un poco retirados, al colegio, porque a mí me gustaba mucho el colegio. Vine de Santiago de la Espada, Jaén, y llevo 55 años aquí. No, 75. Trabajando mucho, pero hemos vivido muy bien. Vengo de un pueblo de Córdoba y vine en el 72, aquí a Las Planas. El comedor era la sala de cena. Y luego, en una salida muy pequeña estaba él. Y se ponía así nervioso, pero era porque decían que era verdad, que poníamos todas allí y se le levantaba cada una a contar su vida y su cosa y como era tan poco espacio, pues cada una alzaba más para que la entendiera. Y al final se liaba. Parecían como gallinas, o parecíamos. Yo no me gusta mucho hablar. Es que decía, es que esto no es un gallinero. Bueno, pero es que él lo estaba oyendo todo, no se concentraba. Es que todos los médicos visitaban en pisos. Sí. Aquí, el Sabaté no. bueno, Sabaté en la casa aquella que había en la calle Verdaguer. Y luego ya nos salió la oportunidad de coger aquí otro bar, un bar bodega que se llamaba Bar Bodega Jumilla, ¿sabes? Y este bar se encontraba en la calle Anselmo Clavé, donde está justo enfrente de los colegios del Pascual Cañí. Ahora te digo que de verdad, que me metí en el piso nada más que con la habitación. Ni compré comedor ni nada, cállate, que venían los paisanos de mi pueblo. Y yo decía, ay, que no vengan a mi casa. No tenía yo dinero para meterme en un comedor, nada más que el dormitorio. Porque así hemos estado, pues los años que hemos estado, hija. Muy felices que hemos sido, es verdad. Uy, pues mucho, Mucho, porque no había, que se podían contar los bloques que había. Bueno, cuando vinimos aquí, tiendas no había muchas. No había nada más que una, que era la del Barón, ¿no? Todo esto era donde estaba el mercado, y eso era un campo, todo campo. Y la basura, donde ahora es el parque, era un barranco muy hondo, y allí se tiraban la basura, los camiones. Cuando se pasó un tiempo, pues la novia dijo que, yo me voy a Barcelona por ahí. ¡Oh, a Barcelona ya va, total! Entré a las 100, Pues ya me puse a trabajar allí y nos compramos un solar con otro vecino y hicimos la casa.
Y ahí empezamos. En el momento que ahorramos nos fuimos ya a comprar piso y ya vinimos aquí a San Juan de Espí. Mi marido él era mecánico y aquí nunca tuvo problema para trabajar. Uy, ha cambiado como de la noche al día, que había un vivero de flores. Los pisos estos se llamaban pisos Ibusa, que estaban recién hechos. La plaza no estaba tampoco. También la hicieron. Todo ese parque ahí vinimos y había casetas para los médicos ahí en la plaza y en el parque ese que hay ahí. Y ahí vamos al médico. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que es la construcción ya en los 70, 70 y poco ya estaban todos los bloques hechos. Lo que no había era servicios, no teníamos los médicos, no teníamos el campo de fútbol, no teníamos el mercado, no teníamos el parque, teníamos un barranco. No había centros para las personas, no había nada, o sea, había pisos, pero no había servicios para nadie. Acordaros que lo primero que tuvimos fue el autobusillo que llamábamos el que ahora es el 46. El bus que era más pequeño. Que era un microbús, que subía y bajaba y llevaba al metro, no había metro en Cornellá, nos llevaba a San Ildefonso. Mi barrio es por bajo de la iglesia, 2 porterías por bajo de la iglesia, la Virgen del Carmen. Y entonces, pues, eso que me gusta mucho, sí, muy bien arreglado que está todo lo que nos han hecho, porque es que han hecho mucho, ¿sabes? Y bueno, y todas estas cosas que tenéis también por aquí, pues van muy bien, porque las personas que ya estamos solas, pues la verdad que nos va muy bien de despejarnos aquí un rato. Pero luego, sobre todo, el barrio es que ha prosperado muchísimo, mucho, mucho. Esto se ha ido apañando y mira, ya parece esto como de la noche al día. Al barrio ahora lo veo muy bien. Yo me acuerdo cuando pasaba el autobús por la calle, desde la calle, la avenida Barcelona, pasaba por la calle Extremadura, por mi puerta, a la plaza del mercado, por allí, a la calle Gran Capitán, para allá a San Juan. Hoy, ya ves tú cómo está, que pedimos más de combinaciones en San Juan. Y por allí pasan un chorro de autobuses que van a todos sitios. El tranvía, yo encuentro las planas de lo mejor que yo he visto. Històries personals que ens connecten amb el passat, que ens parlen de com el passat ha forjat el nostre present i que ens ensenyen com seguir construint un futur més inclusiu i solidari entre les diferents generacions que compartim una mateixa comunitat.